Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro quinto módulo del curso de Termodinámica 1, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. En la clase anterior habíamos quedado en esta diapositiva donde debemos discutir la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos. Y se define como reversible, de acuerdo a los libros de texto, aquellos procesos en los que se puede regresar al mismo estado sin dejar huellas en los alrededores, y tenemos acá entre comillas esto de dejar huellas en los alrededores. Inmediatamente en la misma diapositiva nos cuestionan ese dejar huellas en los alrededores, ¿qué puede significar? Así que acá nos preguntan qué significa dejar o no dejar huellas en los alrededores, y nuestra discusión sobre estas huellas en los alrededores conducirá a decidir cuándo un proceso es reversible y cuándo no es reversible. Debemos indicar que la reversibilidad de un proceso constituye un límite teórico. En la naturaleza los procesos son irreversibles. Así que vamos a proceder a discutir esto de las huellas en los alrededores. Así que veamos los casos que tenemos planteado aquí. Acá tenemos esta esfera de acero sobre esta superficie en U. Idealmente, si soltáramos esta esfera de acero, ella convertiría su energía cinética, su energía potencial a un máximo de energía cinética en el punto B, que le permitiría llegar al punto C sin energía cinética, convirtiéndose completamente nuevamente en energía potencial, y este movimiento de A a B a C, de C a B a A, debería repetirse perpetuamente. Sin embargo, nuestra noción de lo que debe ocurrir en este proceso nos lleva a pensar que después de mucho tiempo la esfera va a estar en B. Sin embargo, cuando el tiempo tiende a infinito, la esfera va a estar aquí sin energía cinética. Su velocidad va a ser cero. Eso significa que la energía potencial que había aquí se ha visto reducida al llegar o al concluir este proceso después de mucho tiempo. Tenemos un diferencial, una diferencia de energía de alta calidad en la que esta energía se ha reducido. Sin embargo, el principio de conservación de energía nos exige que esa energía tiene que conservarse, es decir, la energía potencial. Vamos a considerar el tiempo igual a cero, la energía es igual a la energía potencial. Cuando el tiempo tiende a infinito, la energía, vamos a decir que la energía potencial es igual a m por g por la elevación de a. Al final, la energía potencial es m por g por la z de b. La energía cinética acá es cero, y la energía cinética acá también es cero. Así que repito, en cuanto a la energía de alta calidad o la energía macroscópica, tenemos un diferencial negativo. Pero como mencionaba hace unos segundos, la primera ley de la termodinámica exige que la energía se conserve.
Eso significa que este diferencial negativo de energía potencial debe verse reflejado como un diferencial positivo en otra forma de energía. Y claramente esta forma de energía no es la energía cinética. Así que alguien tiene que haber almacenado ese diferencial de energía en forma de energía interna. Así que la energía interna de alguien puede ser de la esfera, puede ser del ambiente, debe haberse incrementado en una cantidad igual a lo que se redujo la energía potencial. Así que alguien incrementó la energía interna, mientras que la energía mecánica se redujo. Ya hemos discutido sobre la calidad de estas formas de energía. Ya hemos puesto la energía mecánica en un nivel superior de calidad con respecto a la energía interna. Pero por lo pronto, más allá de lo que ya hemos discutido con respecto a la calidad de la energía, lo que estamos tratando de discutir en esta clase es la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos y esto de las huellas en los alrededores. Entonces vamos a ver cuáles son los requisitos para que un proceso sea reversible. Primero, debemos poder regresar al estado original. Ese es el primer requisito. Y la pregunta es, ¿será posible llevar la esfera de vuelta a A, inclusive después de que ella haya alcanzado reposo en el punto B? Y nada nos impide tomar esta esfera con nuestras manos y llevarla al punto A. Así que el primer requisito para evaluar la reversibilidad se satisface en el caso del ejemplo de la esfera. Nada impide que tomemos esta esfera con nuestra mano y la llevemos de vuelta al punto A. El segundo requisito, como dice acá, es no dejar huellas en los alrededores. Y acá es donde vamos a indicar qué significa esto de dejar o no dejar huellas en los alrededores. Para ir de A a B, o para que la esfera alcance reposo en el punto B, lo único que tuvimos que hacer fue dejar la esfera aquí y ella, después de mucho tiempo, iba a alcanzar una condición de reposo en el punto B. No dejar huellas en los alrededores significa que para ir de B a A o para regresar la esfera al punto A, no debemos hacer nada diferente a lo que se hizo para ir de A a B. Es decir, habíamos afirmado que para ir de B a A teníamos que tomar la esfera con nuestras manos y regresarla al punto A. Esto implica, de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 2 o en el módulo 2, realizar trabajo de elevación sobre la esfera. Así que regresar al estado original representa o requiere trabajo de elevación. Así que para que
este proceso o no haya huellas en los alrededores, en el proceso desde A hasta B, debimos haber recuperado algo de trabajo que al querer regresar de B a A lo podamos utilizar para lograr ese propósito, pero debemos preguntarnos cuánto trabajo se recuperó en el proceso en el que la esfera fue dejada en A y después de mucho tiempo alcanzó reposo en B. Ese proceso involucró únicamente una conversión de energía mecánica en energía interna. No se recuperó nada de trabajo en ese proceso. Así que claramente para regresar de B a A tenemos que hacer algo diferente a lo que se hizo para ir de A a B. Y al hacer algo diferente al proceso que yo llamaría al proceso de A a B, el proceso de ida, y el proceso de B a A, el proceso de vuelta, claramente los procesos involucran interacciones diferentes. En el proceso de ida, de A a B, no teníamos que hacer nada, solo dejábamos la esfera. Pero para poder regresar de B a A, tenemos que realizar trabajo de elevación. Así que el camino de regreso es diferente al camino de ida. Y esa diferencia queda marcada en los alrededores. Por eso, a eso es a lo que nos referimos al decir no dejar huellas en los alrededores, para que los alrededores o en los alrededores no quede marcada una diferencia. El camino de regreso debe ser idéntico al camino de ida. Claramente diríamos entonces que este proceso en el que dejamos la esfera en A y después de mucho tiempo alcanzó reposo en B es un proceso irreversible, pues claramente para regresar al estado original tenemos que hacer algo diferente. El ejemplo clásico que suelo utilizar en la modalidad presencial tiene que ver con las canas. A medida que avanzamos en edad, nuestro cabello va perdiendo coloración y se hace blanco. Esto ocurre de forma natural. Aquellos quienes quieren ocultar su envejecimiento o no quieren perder la coloración de su cabello, claramente tienen muchas opciones para teñir su cabello. La pregunta es, ¿será ese proceso de aclaración del color del cabello reversible? Y nuevamente, pasarán 50 años para algunos para observar la formación de canas. A otros esa etapa nos llegó más temprano. Pero lo que no podemos hacer es sentarnos los siguientes 50 años y esperar que el cabello recupere su color espontáneamente. Si queremos recuperar el color original de nuestro cabello, tenemos que seguir un camino totalmente diferente al que se siguió para que se formaran las canas. Así que teñirnos el cabello deja huellas en los alrededores y por lo tanto la formación de canas o la descoloración de nuestros cabellos es un proceso irreversible, uno de tantos procesos irreversibles que tienen que ver con el envejecimiento. Otro ejemplo bastante sencillo es el de la taza de café, donde inicialmente tenemos un café a 70 grados expuesto a un ambiente a 20 grados Celsius. Después de mucho tiempo, el café va a alcanzar equilibrio térmico con el ambiente y si no nos habíamos tomado el café y no nos gusta el café a temperatura ambiente, necesitamos volver a llevarlo a la temperatura inicial.
Hay diferentes maneras en las que el café puede recuperar su temperatura. Sin embargo, ninguna de ellas es espontánea. Podemos llevar el café al horno de microondas, podemos llevar el café a la estufa, pero en ninguno de estos casos el camino para regresar a la temperatura inicial del café es igual al camino que siguió el café para pasar de 70 grados Celsius hasta una condición de equilibrio con el ambiente. Así que en ambos casos, ya sea en la estufa o en el microondas, dejaríamos huellas en los alrededores para poder retornar el café a su temperatura. Así que siempre debemos preguntarnos, para decidir la reversibilidad o irreversibilidad de un proceso, primero, si es posible regresar al estado original. Y segundo, debemos preguntarnos qué debemos hacer para regresar al estado original, o si al regresar al estado original tenemos que hacer algo diferente a lo que se hizo para el proceso que estamos evaluando. Entonces es claro que en la mayoría de los casos tenemos que dejar huellas en los alrededores para regresar a una condición inicial o a una condición original. ¿Quién es la causa de que necesitemos seguir un camino diferente para regresar a un estado inicial? Y la causa de esto son las irreversibilidades. Me parece redundante decir que un proceso es irreversible a causa de las irreversibilidades. Ahora vamos a indicar o dar algunos ejemplos de causas que hacen que los procesos sean irreversibles, y la fricción es una irreversibilidad o una causa de irreversibilidad. Usualmente a estas causas simplemente las llamamos irreversibilidades. Así que de acuerdo a lo que se indica en esta diapositiva, por efectos de fricción, la energía mecánica es convertida en energía térmica. Así que de alguna manera, ya sea la fricción entre la esfera y la superficie y el arrastre entre la esfera y el aire, hacen que la energía mecánica, almacenada en forma de energía potencial, sea convertida en energía interna, porque posiblemente sea acumulada por el ambiente, y hagan que la esfera al final de mucho tiempo alcance una condición de reposo. Así que la causa de que esta esfera termine en el punto B con velocidad cero y se reduzca la energía potencial es por efectos de fricción. La expansión de un gas sin restricción también es una irreversibilidad, y esto ocurre en los procesos no cuasi estáticos o cuando simplemente expandimos libremente un gas. Y si observamos la imagen que hemos incluido en la página del curso, una plataforma Moodle para este módulo, consiste en abrir una lata de soda. Todos conocemos el sonido que hace una lata de soda al ser abierta, y este sonido es causado por los gases que son liberados desde la lata de soda hacia el ambiente. Eso constituye una expansión libre de un gas. Y no podemos esperar que una vez esos gases sean liberados al ambiente, que el ambiente los regrese espontáneamente a la lata. Si quisiéramos regresar esos gases de vuelta a la lata, tendríamos que hacer o seguir un camino diferente. Así que eso con respecto a la
expansión libre de un gas. Con respecto a los procesos no cuasi estáticos, vamos a ver, acá tenemos una expansión rápida y una compresión rápida. Así que veamos qué ocurre con al menos uno de esos procesos. Vamos a suponer que esto se mueve para acá en forma rápida. ¿Eso qué implicaría? Que vamos a dividir esto en puntos. Vamos a llamar esto el punto A, B, C y D, que trataremos de asociar con una posición. Así que en el instante inicial en T igual a 0, la presión de A es igual a la presión de B, igual a la presión de C, igual a la presión de D. Cuando iniciamos el proceso de expansión rápida, debemos esperar que la presión en A disminuya más rápido que la presión de D. ¿Eso qué significa? Que vamos a definir acá una coordenada X en esta dirección. Así que acá la presión disminuye rápidamente, acá la presión no disminuye tan rápidamente. Así que en este instante debemos observar un diferencial de presiones negativo en la dirección X, es decir, la presión debe disminuir a lo largo de esta dirección. Y este es el proceso que debemos observar si expandimos rápidamente este pistón. En cada instante debemos tener un diferencial de presiones negativo con respecto a la posición X, pues lo que esté cerca del pistón va a disminuir su presión más rápido que lo que esté alejado del pistón. La pregunta es, ¿qué necesitamos hacer para revertir este proceso? Revertir este proceso requeriría mover el pistón en la dirección opuesta. Pero si movemos el pistón en la dirección opuesta, ahora si comparamos A y D, la presión de A va a incrementarse más rápidamente que la presión de D. ¿Esto qué significa? Que para el camino de regreso, los gradientes de presión van a ser positivos. Así que es imposible que podamos replicar exactamente a la vuelta el camino que seguimos a la ida. El camino de ida involucraba gradientes negativos de presión, de acuerdo a la forma en que hemos definido nuestros ejes. El camino de regreso involucra gradientes positivos de presión. Es imposible comprimir rápidamente esto y esperar que esta presión aumente más rápido que esta presión. Así que es imposible replicar exactamente el camino de ida al intentar retornar a su estado original un proceso de expansión rápida. Así que esto justifica el por qué los procesos de no cuasi estáticos son irreversibles desde el punto de vista de la presión. La transferencia de calor a través de una diferencia finita de temperaturas también es un proceso irreversible. Ya usábamos el ejemplo de la taza de café, donde inicialmente esto estaba a 70 grados y el ambiente estaba a 20 grados Celsius. De 70 a 20 hay una diferencia finita de temperatura. A medida que pasa el tiempo, esta temperatura irá disminuyendo
El ambiente se comporta como un depósito térmico, así que podemos suponer que su temperatura siempre permanecerá en 20 grados a pesar de que esté recibiendo energía en forma de calor. Después de cierto tiempo esto pasará a 50 grados Celsius, pero seguirá habiendo una diferencia finita de temperatura. La diferencia dejó de ser 50 grados, pero en este otro instante es 30 grados. Y cada una de esas razones de transferencia de calor instantánea son irreversibles. ¿Y por qué son irreversibles? Porque como hemos indicado, a pesar de que es posible retornar el café a su temperatura original, no es el ambiente quien va a devolver esa energía al café. Tenemos que seguir un camino diferente. Así que toda transferencia de calor que ocurra a través de una diferencia finita de temperaturas es irreversible y todas las transferencias de calor ocurren a través de una diferencia finita de temperatura. El calor siempre va de mayor a menor temperatura. La excepción ocurre en el límite teórico, donde las características de transferencia de calor, y aquí estoy entrando en materia de otra asignatura, son o tienden a infinito, de tal manera que la diferencia de temperaturas pueda tender a cero y el calor pueda fluir a través de una diferencia de temperaturas infinitesimalmente pequeña. Eso representa el límite teórico, cuando el calor fluye a través de una diferencia infinitesimalmente pequeña de temperatura. Pero resalto la palabra, el conjunto de palabras límite teórico, pues en la práctica es muy difícil o virtualmente imposible de alcanzar. ¿De qué manera se puede restablecer la temperatura inicial del café? Ya hemos indicado que podemos llevarlo a la estufa o podemos llevarlo al horno de microondas, pero en ambos casos estaríamos dejando huellas en los alrededores. Otro efecto irreversible sería la mezcla de corrientes a diferentes temperaturas. Si tenemos una corriente de agua, llamamos M1 que está a T1, y acá tenemos una corriente de agua a T2. Acá saldrá una sola corriente a T3. Y en el módulo 4 a este tipo de dispositivos les llamábamos cámara de mezcla. Entonces, si T1 es diferente a T2, T3 tendrá que estar, vamos a suponer que T2 sea mayor a T1, T3 tendría que estar entonces entre T1 y T2. Para que este dispositivo fuera reversible, tendría que ser posible hacer esto. Sin embargo, si yo invierto o si a la salida de esta mezcla ubicamos un nuevo dispositivo, ¿será posible esperar que esto salga T1 y que esto salga T2? Imposible. Así que el mezclado de corrientes a diferentes temperaturas también es irreversible. Los procesos pueden ser internamente reversibles, externamente reversibles, pero para que un proceso sea totalmente reversible debe ser tanto interna como externamente reversible. Y decimos que un proceso es internamente reversible cuando las irreversibilidades
no ocurren dentro de las fronteras del sistema. Y acá, por ejemplo, un proceso cuasi estático, y vamos a suponer que vamos a agregar acá una cantidad de calor, así que esto representa la temperatura T y esto es T ambiente. Para que el calor fluya en esta dirección, T ambiente tiene que ser mayor a la temperatura T. Sin embargo, el proceso, al ser cuasi estático, en cualquier punto dentro de la región, en cada instante la temperatura debe ser exactamente la misma. En cada instante debemos tener una condición cercana al equilibrio dentro de nuestro sistema. Así que dentro del sistema la energía fluye en forma de calor a través de una diferencia de temperaturas infinitesimalmente pequeña, puesto que suponemos que en cada instante la temperatura es uniforme o cercana a una condición de uniformidad dentro del sistema. Pero hemos dicho que la temperatura ambiente es mayor a la temperatura del sistema y que las transferencias de calor a través de una diferencia finita de temperatura son irreversibles. Entonces, justo de este lado de la frontera, la temperatura sigue siendo T. Y acá tenemos T ambiente y acá tenemos T. Si consideráramos el calor desde aquí hasta acá, hay una clara diferencia de temperatura. Pero con respecto a las fronteras de nuestro sistema, esas irreversibilidades ocurren fuera de nuestra frontera. Y por eso decimos entonces que este proceso es internamente reversible. Y desde el punto de vista externo, este es un proceso claramente externamente irreversible. Así que el proceso globalmente es irreversible. Cuando no ocurren irreversibilidades a través de la frontera del sistema, entonces decimos que es externamente reversible. En este caso decíamos que las irreversibilidades ocurrían fuera de la frontera. El problema o el caso era externamente irreversible. Cuando un proceso es totalmente reversible, tiene que ser tanto interna como externamente reversible. Vamos a suponer que el caso acá fuera un proceso adiabático donde comprimimos rápidamente este pistón. Decíamos que se iban a formar gradientes de presión de esta manera. En ese caso, las irreversibilidades están ocurriendo dentro de las fronteras del sistema. Y ese proceso sería internamente irreversible. Y con esto vamos a concluir esta primera clase. Vamos a, en la siguiente grabación, ver los ciclos de Carnot que representan un límite teórico. Así que hasta la próxima, jóvenes.